¿Qué harías si de un momento a otro todo se queda en completa oscuridad y sin electricidad? ¿Acaso se pararía el mundo? Esto hace parte de las historias, predicciones o profecías, como tú prefieras llamarle, que han rondado la humanidad por muchísimo tiempo, pero que ahora parecen estar muy cerca de nuestra realidad. Hola, hola mi gente bonita, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Estoy muy feliz de estar nuevamente en este formato. Hoy con un tema que me tiene volando la cabeza, de conspiraciones y de mucha investigación que traigo para compartir el contexto de todo esto con ustedes. Este video va a estar dividido en varias partes. La primera parte va a ser muy textual y digamos que muy teórica en base a todo lo que se está dando de manera científica alrededor de este tema, que para este momento muy probablemente ya sabrán de qué se trata por el título del video, y vamos a estar hablando de las advertencias de apagón que hay en este momento, que hasta donde he podido averiguar y toda la información que he podido obtener, se habla de un posible apagón mundial. También este tema me gusta mucho porque tengo una historia que me contaban desde muy pequeñita que quiero compartir con ustedes, que hace parte de, no sé si tal vez una teoría conspirativa, también por el lado de las creencias y demás. Entonces más adelante vamos a hablar de esta historia y cómo yo también fui transformando como mi percepción al respecto. Por ahora vamos a hablar de qué es un apagón. Yo sé que tal vez suena un poquito obvio, pero el apagón es una interrupción del servicio de electricidad. En este momento, yo creo que dependemos muchísimo de la electricidad para casi todo. Entonces sabemos que un apagón sería algo bastante difícil de sostener en este punto, en el siglo y en el tiempo en el que vivimos. Ahora, por otro lado, también quiero hablarles de las causas. Para esto voy a leerles en ciertos momentos partes muy textuales porque quiero darles la información muy completa y que pues nos podamos informar muy bien. Entonces, hay múltiples causas por las que se puede dar un apagón. Sin embargo, la causa más relevante que está sonando más en este momento ha sido por las tormentas solares que se han estado presentando, de las cuales la NASA ha estado advirtiendo. Tenemos tres causas o tres puntos importantes que debemos tener en cuenta para toda esta situación, y la primera es llamarada solar clase X2.7. No sabía exactamente qué era esto de clase X2.7, pero estoy investigando y encontré que este es el nivel más alto en la escala de intensidad solar. Voy a leerles esto textualmente, que dice: el 14 de mayo de 2025 el Observatorio de Dinámica Solar registró una llamarada solar de clase X2.7, la categoría más alta en la escala que mide la intensidad de estos fenómenos. Esta erupción, la más poderosa del año hasta la fecha, ya ha provocado interrupciones temporales en las comunicaciones por radio de alta frecuencia en regiones del Medio Oriente. Otra parte del artículo que estoy investigando dice: la NASA ha advertido que las partículas cargadas emitidas por el Sol pueden provocar desde apagones eléctricos hasta fallos en las comunicaciones por radio y errores en los sistemas de navegación por satélite. El segundo es tormenta solar ala de pájaro. El artículo dice textualmente: la llamarada solar, acompañada por una eyección de masa coronal, adoptó una estructura que captó la atención de la comunidad científica internacional y finalmente afectó a varios satélites. Su forma, semejante a unas alas extendidas, motivó que se le conociera popularmente como alas de pájaro. La física espacial Tammy Taskov, me disculpan si no lo pronuncié bien, en la NASA explicó que este tipo de estructura indica una eyección amplia con alta probabilidad de interacción con el campo magnético terrestre. El punto número 3 son las advertencias de la NASA y la NOAA. Estas siglas en inglés, National Oceanic and Atmospheric Administration, en español, Administración Oceánica y Atmosférica. Ellos dicen textualmente:
Este fenómeno, que coincide con el máximo solar del actual ciclo de 11 años del Sol, advirtió alertas en agencias como la NOAA, la ESA y diversos institutos científicos alrededor del mundo. Las consecuencias posibles incluyen apagones eléctricos en regiones de alta latitud, errores en sistemas de navegación de GPS, interferencias en comunicaciones radiales y redes de satélite, y auroras visibles en latitudes inusuales como el norte de México o el sur de Sudamérica. Y bueno, esto fue como a grandes rasgos las causas y advertencias que encontré acerca de estas tormentas solares y posibles apagones, así como también fallas en satélites y servicios como el GPS. Quiero agregar que aquí en Bogotá, en mi ciudad, también el panorama de los servicios de electricidad ha estado como en un tema de conversación bastante complicado, ya que el mismo alcalde, Carlos Fernando Galán, anunció un posible racionamiento de electricidad para el año 2026. Voy a leerles esta partecita textualmente para que tengamos esto claro, pero también empecemos a tener prevención porque el 2026 está a la vuelta de la esquina. Yo sé que no es ni mitad de año, que estamos muy cerca, pero es mejor prevenirnos y aprovechar que nos están dando esta información con tiempo. Entonces dice, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, alertó que en el 2026 podría haber problemas para garantizar el suministro de energía eléctrica si no se terminan varias líneas de transmisión que se están construyendo desde hace varios años para traer más electricidad a la ciudad. Quise agregar esta información sobre la advertencia del actual alcalde, Carlos Fernando Galán, sobre un posible riesgo de desabastecimiento de electricidad en la ciudad, porque me parece importante compartir también esta información con ustedes, ya que viene muy al tema del que estamos hablando, y sé que muchas personas que ven este video viven acá en Bogotá. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, como lo dije anteriormente, esta información se nos está dando con tiempo para podernos preparar, para tener precauciones y poder estar alertas para lo que vaya a pasar. Ojo, alertas, más no en pánico. Ya hemos abordado este tema del apagón y el desabastecimiento de electricidad desde un tema lógico y científico. Ahora llegó mi parte favorita de hablar en este video, desde una parte más conspirativa, de una parte más de creencias y de esas historias que han sido tan conocidas durante tantos años. Me estoy apoyando mucho de mis apuntes porque no quiero que se me pase ningún detalle con todo lo que aborda este tema y todo lo que ha abarcado durante muchos años, porque esta historia que les voy a contar ha estado presente en mi vida desde que era muy chiquita, entonces quiero compartirla con ustedes. Y esta historia tiene un título porque así me lo mencionaron desde que era muy pequeña y así lo he conocido durante muchísimo tiempo, y es Los 3 días de oscuridad. Antes de empezar a contar mi historia, o bueno, la historia que he conocido, porque estoy segura que no soy la única que sabe de esta, pero precisamente quiero saber en los comentarios que me digan si ustedes ya habían escuchado de este término, de esta historia, de este nombre, de Los 3 días de oscuridad total. Quiero que me digan, ya lo habían escuchado, saben de qué se trata, o de pronto se lo mencionaron alguna vez en la vida, pero no lo recuerdan. Los estaré leyendo porque me encantaría saber si compartimos esta historia o no. Los famosos 3 días de oscuridad hace parte de historias contadas por años, en los que se dice que van a llegar 3 días en los que va a haber oscuridad total, silencio y caos. Ahora sí, voy a contarles y a compartir con ustedes la historia que yo conocí y cómo en mí cambió la perspectiva de una manera muy rara, loca, diferente, no sé, a medida en que me fui acercando en lo que para mí es mi espiritualidad y como estas creencias en las energías, en la energía colectiva, en todo esto que ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar y que me gusta mucho investigar. Entonces también quiero como contarles cómo he transformado esa percepción de esta historia en algo que siento yo, nosotros vemos todo muy literal, pero todo va mucho más allá. Esta historia comienza cuando yo no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero recuerdo que era muy chiquita, que era una niña, y que como parte de las creencias se decía que venían 3 días de oscuridad total. En esta historia me decían que esos días iban a ser caóticos, iba a haber
oscuridad, pero una oscuridad no de que no va a haber energía, sino de que el día se iba a volver noche. Me acuerdo perfectamente que yo todos los días me iba a estudiar pensando en qué momento iban a llegar esos 3 días de oscuridad, dónde iba a estar mi familia, dónde iban a estar las personas allegadas a mí. Me acuerdo que mi cabecita daba muchísimas vueltas pensando en qué va a pasar con esos 3 días de oscuridad, qué va a pasar si no estamos juntos cuando llegue la oscuridad. Incluso mi mente es muy gráfica, me imaginaba estando en el colegio y que de pronto se hiciera de noche. Y era algo loquísimo porque esto era lo que se decía y lo que más sonaba. Yo recuerdo que había una fecha en la que se decía en tal año, pero es que no recuerdo exactamente qué año. Recuerdo que había una fecha, pero no recuerdo cuál. Se decía que en tal punto iban a llegar esos 3 días de oscuridad, así, tal cual como la predicción de los mayas en el 2012 sobre el fin del mundo. Que por cierto, me gustaría hacer una pregunta aquí y dejarla abierta, y es, díganme si es muy descabellado pensar que tal vez en el 2012 el mundo sí se acabó, que los mayas tenían razón con sus predicciones, pero lo que pasó es que nosotros cambiamos de dimensión y también por eso al hacer ese cambio, ese salto de dimensión y ese cambio entre realidades, muchas cosas que conocíamos cambiaron y de ahí salió el efecto Mandela. Díganme si esto suena muy descabellado porque es una teoría que a mí me gusta pensar, que me gusta como, eh, no sé, no tanto investigar porque siento que no hay mucha información al respecto, pero siento que encaja todo muy bien en cómo pudimos haber saltado de una realidad a otra y por eso se generan cambios. No sé también si han escuchado el efecto Mandela, pero bueno, podemos dejar todo este tema para un próximo video, pero déjenme en comentarios ustedes qué piensan. Ahora, otro punto que me parece importante mencionar y que era parte de lo que a mí más me atemorizaba era que estos 3 días de oscuridad no iban a llegar solo con el corte de energía o con el cambio del día por la noche, sino que también como parte del caos iba a haber, es que ni siquiera sé cómo llamarlo con el paso del tiempo, nunca he sabido cómo llamarlo, el hecho de que tenías que llegar a casa lo antes posible y resguardarte, porque una vez que empezara este gran apagón, no podías abrir puertas, ventanas, asomarte ni abrirle la puerta a nadie. Es decir, si habían personas de tu familia o de tu casa que estaban por fuera, no hay forma, o sea, no podían entrar porque es que siento que esto es un poquito loco y una historia bastante, siento que es una historia bastante rara y un poquito, no sé, descabellada, pero se decía que habían entes interdimensionales de maneras muy diferentes, seres malignos que se iban a hacer pasar por un familiar, por un vecino, por alguien con quien vivías en casa y por esta razón no se pueden abrir puertas, no asomarse a la ventana, resguardarse completamente en el interior de la casa o el lugar donde estuvieras. Por eso a mí me atemorizaba de una manera tan fuerte el hecho de que esto se fuera a dar cuando yo estuviera en el colegio. Que yo sabía que iba a estar con mi hermano, pero y el resto de mi familia. Y yo pensaba, si eso llega a pasar, mandan a todo el mundo para su casa, pero es difícil. O sea, siento que las creencias estaban como muy dispersas, muy divididas, entonces no sé qué hubiera pasado, pero llegó un punto en el que yo, no sé en qué momento, dejé de pensar en eso, dejé de hacer teorías en mi cabeza, de crearme escenarios en base a toda esta historia, toda esta información, pero cuando lo pensaba, sí me daba mucho temor el estar lejos de mi casa porque era lo que me decían. Yo decía, si yo me quedo por fuera, entonces no me van a abrir, yo a dónde me voy a ir. O si yo llego a la casa pero falta alguien de mi familia, no les vamos a poder abrir porque no sabemos si es realmente ese familiar o es algún otro ente, porque me acuerdo palabras muy puntuales en las que me decían es que se van a aparecer completamente en el físico y en el tono de la voz. Así que es imposible percibir si es realmente tu familiar o si es cualquier otra cosa. Entonces, es una historia bastante loquísima que me ha volado la cabeza, pero que a la vez no creo muy descabellada porque creo que también puede pasar, o sea, sí
pueden haber este tipo de cosas. A mí me encantan las cosas paranormales, entonces yo sé que hay eventos y hay sucesos en los que se puede dar. Y más que yo siento que en una situación de estas va a ahondar el miedo, el caos, el pánico de la gente. Y no sé si a ustedes se los han dicho alguna vez, pero a mí sí, desde muy chiquita me dijeron que estos entes y estas energías negativas se alimentan del miedo. Entonces, ¿qué pasaría si esto llegara a ser cierto y hay miedo colectivo? Que estas energías tomarían muchísima más fuerza. Pues esto es como la parte de mi creencia, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar o que tenga una verdad absoluta, simplemente les estoy compartiendo como la percepción que yo he tenido y la historia que a mí siempre me contaron. De verdad que hasta para mí es demasiado loco contarlo porque hace mucho yo no hablaba de este tema. Bueno, cuando hablé con mi mamá y le dije que quería hacer este video, como que retomamos un poco la conversación, pero antes de eso yo llevaba mucho tiempo sin hablar de esto, pero cuando empecé a ver noticias y artículos sobre el apagón, dije, esto ya no es solamente cuestión de creencias, esto ya no es solamente cuestión de conspiraciones, no es cuestión de mitos, sino que científicamente es algo que puede pasar, es algo que ya es muy probable que esté muy cerca debido a cosas que se salen completamente de las manos. Entonces me pareció interesante compartirlo con ustedes, pero antes de compartir como esta historia toda loca y toda rara y toda conspirativa, quería también darles como un contexto científico y parte de la lógica. Antes de hablarles sobre mi percepción y cómo esta ha cambiado con el transcurso del tiempo y hablar un poquito también de lo que les estaba mencionando anteriormente de las creencias que he tenido al respecto, hablemos de que se decía que para mitigar esta situación había que tener silencio, paz y oración. Esto claramente para las personas religiosas, dependiendo igual de la religión de cada quien, pero en la religión se decía mucho que mantenerse en oración constante. E incluso quiero mencionar aquí citas bíblicas en las que aparece este tema del apagón y también influencias astrológicas, porque es que ahora todo tiene que ver, o sea, todo tiene que ver. Y si uno se pone como a comparar, a, no sé cómo decirlo, como a unir una cosa con la otra, puede que muchas cosas tengan sentido, pero asimismo siento que puede volar la mente y no sé. O sea, es demasiado loco y es demasiado... A mí que me encantan las teorías conspirativas, siento que más haciendo esta investigación como que uní una cosa con la otra y dije, está un poquito fuerte, está interesante. Dejémoslo ahí. Les voy a mencionar 3 citas bíblicas en las que aparece muy claramente este tema y son, bueno, la primera, Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23, en la que se habla de la plaga de tinieblas. La siguiente es Amós capítulo 8, versículo 9, que dice, haré que el sol se ponga al mediodía y cubriré la tierra de tinieblas en pleno día. Esto tiene mucho que ver con lo que les decía de el día se va a volver noche y de ahí todo lo que viene de los 3 días de oscuridad. Y el último, en realidad, bueno, son 2, Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 y capítulo 16 versículo 10. En estos describen señales celestiales y un reino en las tinieblas. Siento que de aquí también viene mucho la creencia de estas citas bíblicas, de la Biblia en general, también muchas de las teorías que existen actualmente, ¿no? No solamente sobre estos 3 días de oscuridad, sino sobre muchos temas. Y aparte de las citas bíblicas, quiero hablarles un poquito de la influencia de la astrología y o la conspiración dentro de todo este suceso. He visto gran volumen de contenido de videntes, tarotistas, angeólogos, un montón de personas que trabajan con la energía, con el universo, con la Pachamama, hablando sobre este gran suceso, hablando sobre que sí debemos esperarlo porque sí puede pasar, tal vez no de la forma en la que siempre nos lo han contado, pero sí va a pasar. Entonces, por ese lado también tenemos como una influencia de que la historia ya también ha progresado, ha avanzado y ha transcurrido a otros campos. Les voy a hablar de cómo ha cambiado mi percepción en base al conocimiento que he ido adquiriendo y a mi interés
por todo este tema de las energías, todo este tema de lo espiritual y de lo que para mí es espiritualidad, porque soy muy consciente de que lo que para mí significa la espiritualidad puede que para ti no. Entonces, en base a lo que yo he creído, a lo que yo he indagado, en base a las creencias que ahora tengo, cómo ha cambiado la percepción de todo este tema. Cuando yo estaba muy chiquita, como les decía, tenía muchísimo pánico, tenía temor de que llegara este momento en el que no hubiera luz. En mi casa siempre, siempre, siempre recuerdo que ha habido un espacio con velas. No sé si por casualidad o no sé si muy conscientemente de que en cualquier momento esto puede llegar a pasar, siempre han habido velas. Entonces, siempre ha estado ahí como ese algo de que hay que prevenir, aparte porque no estamos en un mundo perfecto y en cualquier momento se va la luz y tener velas en la casa es la mejor opción, pero siempre ha habido un gran volumen de velas en mi casa. Siento que es importante mencionar eso porque desde chiquita yo siempre era pensando como, ¿dónde están las velas? ¿Dónde, cuando llegue ese momento, dónde van a estar las velas? Necesitamos luz, necesitamos hacer algo. Muy personalmente les digo que no me gusta estar a oscuras, entonces siempre estuve como pensando en la oscuridad de una manera muy física. De chiquita siempre lo pensaba de una manera muy física, muy se va a ir la luz, muy el miedo, muy no haber energía. Claro que cuando eso pasaba, cuando se estaban gestando, o no tanto gestando, sino cuando en mí se estaba gestando el entender todo lo que era esta historia y lo que podía llegar a pasar, sentía que no había una dependencia muy grande hacia la electricidad, sino que era más que todo cuestión de la luz y cuestión de teléfonos, comunicación. No sé, sentía que no estaba como tan grave como lo siento hoy en día, porque pienso que hoy dependemos mucho de la electricidad para muchísimas más cosas, si no es que para el 98% de la existencia humana. Desde mi percepción, esto sí no lo investigué en ningún lado, pero desde mi percepción siento que el mayor porcentaje del tiempo estamos dependiendo de la energía. Cuando yo era chiquita, pues no tenía como esa idea así tan fuerte, era más como vamos a estar a oscuras. A medida que fui creciendo y más o menos hace 5 años que me empecé a acercar mucho más hacia la parte espiritual, hacia la parte energética, que fui investigando, obteniendo información al respecto, y muy en paralelo a la pandemia, como que mi percepción de estos 3 días de oscuridad empezó a cambiar, porque empecé a sentir que ya esto no era cuestión de solo no tener luz, sino también cuestión de algo más energético, de algo más vibracional, de algo que está mucho más allá de lo que podemos ver o de lo que muchas veces nos cuentan. Entonces sí, hace 5 años empecé a crear como teorías distintas o versiones distintas, muy para mí, no es como que haya hablado con personas al respecto, sino que muy para mí yo dije en ese momento como esto va más allá, esto es más energético, esto es más de oscuridad, no sé, tal vez de ver el mundo y la humanidad en un momento muy sensible que se puede tornar oscuro, que se puede tornar caos, más porque en ese momento de la pandemia recordemos que había caos al inicio, había miedo, había incertidumbre, entonces fue como una situación, podría decir que no similar, pero sí como que da muchos puntos clave para saber cómo actúa la humanidad en un caso de emergencia. Entonces para mí fue como el empezar a crear una versión mucho más energética, una parte más espiritual, y debo admitir que de esos 5 años para acá, o sea, desde el 2020 más o menos para acá, he tenido en mi mente la idea de que estos días de oscuridad y este tiempo de oscuridad, ya desde una parte energética y espiritual, no va solamente desde no tener luz, no tener electricidad, no tener comunicación, ni tampoco solamente de cómo manejas el miedo, ni tampoco solamente de cómo maneja la sociedad del miedo colectivo, ni de cómo conocer a la sociedad en un momento oscuro, sino que siento que va también hacia una oscuridad absoluta y completa para cada uno como individuo. ¿A qué me refiero con esto? Siento que si es un suceso que llega a pasar, es conocer la sociedad en su momento más oscuro, pero también el conocernos a nosotros mismos en un momento muy oscuro.
No sé si me hago entender, y es la dualidad entre la luz y la oscuridad, el yin y el yang. Es la dualidad que debe haber para que exista un balance natural. Dentro de nosotros habita un lado oscuro. No sé si han escuchado el término de la energía oscura. De pronto, más que todo, el término energía femenina oscura se ha escuchado un poquito más, pero dentro de todos nosotros, así como hay luz, también hay oscuridad. Y siento que estos 3 días de oscuridad nos llevaría a conocer ese lado más oscuro al que comúnmente no le damos cabida, no le damos espacio, porque tener un lado oscuro que todos lo tenemos, porque como ya dije, es un balance que tiene que haber en lo natural. No siempre esa oscuridad es mala, sino que esa oscuridad son miedos, son tristezas, es enojo, es ira, no sé, muchas cosas de las que se pueden aprender, pero estamos todo el tiempo intentando ser luz, ser luz, ser luz, ser luz, dar luz al mundo, que nos olvidamos de que esa oscuridad también está ahí para enseñarnos, para traernos cosas. Y pienso, o sea, de verdad, muy personal, pienso que este suceso, si se llega a dar, es para conocer esa oscuridad que tiene cada uno, que esto también es parte de un proceso muy personal, un proceso muy introspectivo que se tiene que dar para saber también cómo actuar. Es el saber cómo manejar la dualidad y el balance que hay en ti para poder existir. No sé si me hago entender, no sé si le suene muy rara o muy loca la idea, pero es como la percepción que yo he tenido desde la parte más energética. Como que esto también es conocernos a nosotros mismos en nuestro momento más oscuro, conocer nuestra oscuridad y la oscuridad del mundo. Entonces, si esto se llega a dar, yo de verdad pienso que va a ser un trabajo muy duro y muy complejo, pero a la vez de mucho autoconocimiento a nivel global. O sea, de verdad es el poder conocerte y conocer al otro desde su momento más oscuro. Ya sé que dije oscuro muchas veces, pero es que, pues, sí, es así. Incluso en un podcast, hace no mucho, hace unos meses tal vez, escuché la interrogativa de qué tal si este apagón global, hace parte del gran reseteo de la humanidad. Se las dejo ahí. Me parece un tema bastante interesante. El reseteo de la humanidad habla de un cambio en todo. El despertar espiritual, el despertar de cada uno, el eh, investigar, ir más allá, pensar más allá, ver más allá, el no quedarnos solamente con lo que se muestra a simple vista. Entonces, no sé, escuché esa interrogativa y me ha quedado sonando muchísimo el qué tal si de verdad ese apagón, esa oscuridad y ese caos es parte del gran reseteo de la humanidad. Y bueno, antes de finalizar y dejarles mi reflexión personal, quiero darles otra información que me parece muy importante, y es para poder prevenir, para poder estar al pendiente de lo que pueda llegar a pasar. La Comisión Europea emitió un documento en el que da el kit de supervivencia recomendado por ellos, dado que ya se estaban previniendo todas estas cosas. Les voy a leer los elementos que la Comisión Europea nos dice que debería tener este kit, las recomendaciones que nos da. Ya sé que este video va a llegar a personas que no están en Europa, pero me parece que es una información que podemos tener en cuenta a nivel global, y estos elementos que yo veo acá, la gran mayoría, la verdad, son parte de los elementos que a mí toda la vida me han dicho, eso es lo que usted tiene que tener en su casa. Les quiero dejar igual la información, si pueden tener esto en sus casas, de verdad sería maravilloso y me alegraría muchísimo. El documento que lanzó la Comisión Europea dice que este kit de supervivencia debe incluir agua embotellada mínimo 5 litros por persona, alimentos fáciles de preparar y preferiblemente no perecederos, radio a pilas, linterna, batería de repuesto para el celular, hornillo o cocina portátil y gas envasado, y
siento que más aún para las personas que tienen estufas eléctricas en casa, estufas que funcionan únicamente con electricidad, es supremamente importante. Combustible, fósforos. Esto de acá me parece algo demasiado importante y es el dinero en efectivo. Siento que la sociedad actual está muy acostumbrada y muy cómoda en el uso de todo digital, incluso el dinero. Y siento que es las generaciones más de ahora, porque las generaciones de antes siguen prefiriendo tener su dinero en efectivo, pero las generaciones más recientes o actuales manejamos todo digital. ¿Y qué pasaría si llega a haber este gran apagón y tenemos todo de manera digital y no tenemos dinero en efectivo? Porque claramente si llega a pasar algo así, los supermercados se van a vaciar, las tiendas se van a vaciar, pero tenemos precisamente que prevenir y más aún si no tenemos este kit preparado vamos a tener que salir a comprar muchísimas cosas y si no tenemos el dinero en físico va a ser una locura. Entonces esta parte del dinero en efectivo me parece genial que la incluyan en este documento. Medicamentos. Aquí, bueno, colocan esto de pastillas de yodo a emplear en casos de radioactividad, que pues bueno, eso ya depende del país en el que se sitúe cada uno, porque creo que acá en Colombia es un poquito más complicado, sin embargo, yo digo, no estamos exentos de nada. Material de primeros auxilios, botiquín, que eso lo hemos visto toda la vida, o por lo menos yo siento que acá en Colombia, desde la educación eh, en los colegios, es algo que se mencionó mucho desde temprana edad. Cinta adhesiva, extintor, artículos de higiene, documentos importantes en formato físico y digital, documentos de identificación, por ejemplo, ropa de abrigo y mantas térmicas. Dice, este listado básico se complementa con las recomendaciones prácticas de mantener siempre a mano documentos de identidad y cargadores para dispositivos electrónicos. Esta fue la información que yo encontré sobre el documento que emitió la Comisión Europea sobre las recomendaciones para kit de supervivencia, que me parece súper válido, como les decía, para todo el mundo porque tiene cosas que se pueden llegar a emplear y a necesitar en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de catástrofe. Siento que tener esto en casa es muy importante, o sea, de verdad, por lo menos lo básico, que es agua, comida, linterna y botiquín. Y el radio también me parece que es parte de lo más importante, sin embargo, todo este listado me parece que está muy completo para el mundo entero, no únicamente para Europa, sino para el mundo entero, para cualquier tipo de situación y cualquier tipo de emergencia. Para finalizar este video quiero dejar mi reflexión personal acerca de todo este tema, tanto la parte lógica, racional y la parte también que yo les di desde mi percepción. Estamos en un punto en el que somos muy susceptibles a muchísimas cosas porque nada está bajo nuestro control. No tenemos nada en el poder de nuestras manos. Así que debemos tener precaución, debemos tener cuidado, atender a los llamados y a las advertencias, pero por favor, sin entrar en pánico, porque el pánico lo único que hace es que actuemos de maneras irracionales y no queremos eso. Si se llegara a presentar una situación así, ya tenemos una idea de cómo podemos actuar, tratar de resguardarse. Les olvidé mencionar cuando les estaba hablando de esto que como parte de la historia que a mí me han contado siempre es no abrir las puertas a familiares ni nada. En un artículo de toda la investigación que estoy haciendo me pareció muy interesante porque había un apartadito donde decía que resguardarse en una casa, o sea, en su casa, en un lugar seguro y preferiblemente en habitaciones interiores. Entonces, como que en ese momento me hizo clic con la parte lógica, con la parte de la historia que siempre conocí, como de que pueden darse cosas. No creo que en este artículo lo hayan dicho precisamente por esa parte de la historia, pero sí me parece muy interesante que tengan tanto en común como la parte lógica, la parte racional, las advertencias que se han estado haciendo, como la parte de las historias, teorías y conspiraciones que se han dado, como que hay muchas cosas que tienen similitud. Eso me parece muy interesante. Pero bueno, continuando con mi reflexión, me parece muy importante no entrar en pánico, como les decía, tener calma, pensar con cabeza fría, como decimos aquí, y poder actuar de manera consciente. Si esto llegara a pasar y tú crees en las energías, tú crees en todo lo que yo dije, te identificas con toda la información que yo he tenido en base a mi percepción y en base a lo que creo, te puedo decir que tengas mucha calma.
porque los momentos de oscuridad se pueden dar en cualquier momento y no necesariamente tenemos que conocer nuestra propia oscuridad por un apagón mundial. Nuestra propia oscuridad puede llegar en cualquier momento porque, como lo dije desde hace un ratito en el video, hace parte del balance y el equilibrio natural. Entonces, es simplemente conocerla, aceptarla, entenderla y aprender de ella. Si llega a pasar dentro de un apagón mundial, siento que lo más normal es que haya miedo y que haya incertidumbre, porque va a ser un suceso que desconocemos, del que desconocemos procesos, del que desconocemos situaciones, soluciones, del que desconocemos por completo cuándo se vaya a reactivar todo y a seguir la vida normal. Entonces es completamente normal llegar a tener miedo. Es momento de silencio, de estar presente, de estar mirando muy hacia adentro, de mucha introspección, de mucho autoconocimiento, de mucha tranquilidad, porque desde mi punto de vista, si esto se llega a dar, si esto llegara a suceder, siendo conscientes de lo que hay en nosotros, podemos ser el aporte que ayude a la humanidad a salir de todo esto. No sé si me hago entender, pero tener miedo y evitar nuestra propia oscuridad no es la solución. Es desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, lo que tenemos que hacer es tener calma, conocernos y asimismo poder ayudar hacia afuera. Esta es como mi reflexión personal, tener precaución, de verdad lo que les decía. Si dentro de sus posibilidades está tener este kit de supervivencia para cualquier situación, háganlo. De verdad, siento que es supremamente importante tenerlo, por lo menos cosas básicas, elementos básicos en casa para la situación que se llegue a presentar, la emergencia que llegue a suceder. Muchas veces incluso el botiquín que puede estar en este kit de supervivencia puede servir para, no sé, algún accidente, alguna caída, alguna cortada, o sea, sirve para muchísimas cosas. No es como que el hecho de hacer un kit es entrar en pánico, no. Es mantener la calma y simplemente prevenir. Y bueno, me encantaría conocer tu opinión respecto a todo este tema, ya sea de la parte lógica, de la parte racional o ya sea de la parte energética, espiritual, conspirativa. Me gustaría saber qué piensas al respecto, que me dejes tu opinión y tus ideas también, si de pronto tienes alguna versión diferente, si de pronto tienes alguna idea diferente de lo que puede llegar a pasar, de lo que se puede llegar a dar, de cómo se puede llegar a desenvolver un suceso de esta magnitud. Me encantaría leerte en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu like y suscribirte a mi canal para ver más de mi contenido. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video.